Que esté con nosotros en el estudio el secretario ejecutivo, el doctor Gonzalo Hernández. ¿Cómo estás, Gonzalo? Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Oye, hablando de pobreza, hablando de justicia social como un concepto y hablando de la pobreza como tal, que la pobreza se debe o se puede medir, pues de entrada no hay un consenso internacional para poder medir la pobreza. Ese es lo primero con lo que nos encontramos. La ONU dice que si $1.25, que si $2, que si $5. Nosotros tenemos la pobreza alimentaria, la de capacidades, la patrimonial. ¿Qué es la pobreza? Fíjate, para quien nos está viendo, yo creo que es muy sencillo visualizar la pobreza. Estoy seguro que con la palabra pobreza, quien nos está viendo ya tiene una imagen de un niño sin casa, un adulto mayor sin ingresos, sin pensión. Entonces, la pobreza es fácil de pensar en ella, pero a la hora de medirla no es tan sencillo, básicamente porque cuando hablamos de pobreza hay que poner mínimos, hay que poner umbrales mínimos, y aquí tú y yo podemos pelearnos los siguientes 30 minutos. Sí. Pero la ventaja en México, Paco, es que la Ley de Desarrollo Social que tú mencionabas da parámetros concretos y crea un organismo que es el Coneval, a quien le encarga medir la pobreza con varios investigadores. O sea que el producto de la pobreza que medimos en México es producto de un consenso nacional de todos los partidos políticos en una ley y de un consenso de investigadores de poner los mínimos en un reto importante, porque la medición de pobreza tiene, en el caso mexicano, 7 elementos, a diferencia de la ONU o del Banco Mundial. Y no solamente eso, sino que vamos tan a la vanguardia en México en medir pobreza, que hoy muchos países ya quieren medir la pobreza tal y como lo mide México, y de hecho un objetivo de los nuevos desarrollo sustentable tiene la pobreza multidimensional, porque México lo tuvo como primer país en el mundo. Claro. Ahora, tú eres un académico, tú no te dedicas a poner en práctica las políticas públicas para combatir la pobreza, tú la mides, pero a veces de verdad nos da un poco de coraje, incluso los ciudadanos, que una ley pueda medir la pobreza, ¿no? O sea, a veces resulta paradójico. Yo sé que tu trabajo es técnico, pero también cuando nos vamos hasta el Programa Nacional de Solidaridad, y hoy tenemos el programa Progresa, y finalmente tenemos 55 millones de pobres en el país. ¿Funcionan, no funcionan esos programas, Gonzalo? Fíjate, un paso atrás. La ventaja de la ley que nos pide medir pobreza es que nos dio a los mexicanos un parámetro común. Entonces, hoy, el PRI, el PAN, el PRD, en Chihuahua, en el DF, en México, sabemos que esa es la forma de medir y no hay mucha discusión en el caso mexicano. Y eso que ha permitido, al menos en los últimos, yo diría, 4 o 5 años, Paco, ha permitido ese indicador concreto mejorar la coordinación entre secretarías de Estado y con gobiernos locales para decir, señores, la pobreza se mide así, podamos tener presupuestos y programas que ataquen esa pobreza medida de esa manera, con pisos firmes, con becas y demás. ¿Cuál sería el principal motivo, el principal causa de la pobreza que ustedes tienen que atacar? ¿Alimentos? El ingreso, hace rato hablaban del ingreso, de los 7 elementos que están en la medición: ¿qué son? Educación, salud, acceso a la seguridad social, vivienda a su calidad, vivienda a los servicios, acceso a la alimentación e ingreso. Son los 7 elementos que están ahí. El ingreso es el más importante porque puede ser satisfactorio de los otros 6. Exacto. Porque, ¿qué hemos visto? De hecho, el Coneval sacará ahora un comunicado en este mismo día. Las carencias sociales en materia de acceso a vivienda, acceso a educación, han mejorado en los últimos años. La parte, el talón de Aquiles, digamos, ha sido el ingreso de las familias. Claro. Entonces, ese es exactamente el punto más importante, como lo decían hace rato ustedes dos. Una cosa importante, me parece que un problema y una política pública que no se ha aplicado tiene que ver con la atomización de las poblaciones en México. Mientras tengamos tal cantidad de poblaciones con 100 habitantes, con 150 habitantes, ni se les puede dar servicios, ni se les puede dar satisfactores, ni se les puede dar luz, ni se les puede poner drenaje. ¿Por qué no ha habido una política pública verdaderamente para hacer comunidades más grandes y dejar esa atomización que de verdad le hace muchísimo daño al asunto de la pobreza en este país? De hecho, sí ha habido muchos intentos, Paco, pero todos ellos han fracasado por muchas razones, ¿no? Si te acuerdas tú, el programa de microrregiones, hace casi 12 años, que buscaba juntar pueblitos chiquitos a ciudades medianas, o el intento en Chiapas de hacer ciudades que aglutinaban
no han funcionado porque la gente, por razones múltiples, quiere estar en esos lugares atomizados. Entonces, el reto es doble, es cómo acercar servicios a las zonas urbanas y cómo acercar servicios y derechos a la población alejada. Evidentemente, tendríamos eventualmente... Es un súper reto. Es un reto doble para la política pública. Gonzalo, regreso al asunto. ¿Han servido los programas sociales en México? Solidaridad, Progresa, ¿han servido o no? Dos respuestas. Uno, en algunos casos sí, porque las coberturas básicas han mejorado, hay más niños en las escuelas, hay más drenaje, hay más electricidad. ¿En qué hemos fallado? En 20 años, 25 años, no es ahorita, en la generación de empleo y generación de ingresos. O sea, no... Ese es el complemento de la política social que pone pisos firmes y que pone becas y que pone es no solo ayudarlos, sino darles trabajo, ¿no? Es el empleo. Ese es lo que la gente busca con más claridad. ¿Ha habido más pobres entonces a través de, o por qué se explica el que haya más pobres o haya crecido el número de pobres cuando tenemos programas que precisamente los deben de atacar con presupuestos millonarios? Ha sido por el ingreso. Si te acuerdas, la crisis financiera de 2009 y luego el hecho de que los precios suban demasiado, esas dos cosas afectan el ingreso de las personas. Claro. Entonces, no es tanto que el programa Oportunidades no sirva del todo. De hecho, sirve para llevar a niños a las escuelas y a niñas a las escuelas. Pero el gran reto es cómo complementar esa política social con política económica que genere ingresos y que genere empleos y que reduzca desigualdades. Otra cosa muy importante, Gonzalo, tiene que ver con la utilización política de los programas sociales, y eso es una realidad, porque hay veces que ni siquiera es la Secretaría quien lo hace, sino son los partidos políticos que llegan, claro, tú estás en el listado, ten cuidado si no votas por mí. Hay de verdad estímulos perversos para que a la gente la asusten con este tipo de cosas. Sin duda ese elemento está presente, tú puedes ver atomización no solamente de población, atomización de programas sociales en todo el país. Hay cerca de 33 programas para adultos mayores, ¿no? Porque pues, se puso de moda el adulto mayor y ahora cada estado tiene su programa en vez de tener un tema mucho más coordinado. Claro. Hemos dicho hace ratito, la coordinación ha mejorado, nos consta en política social, simplemente que todavía no llega a que sea tal la coordinación que podamos ponernos de acuerdo en programas múltiples de adultos mayores, de microcréditos, que son muchos, y es mucho presupuesto. Y los estados lo hacen por una razón, ¿no? Es una razón política, pues, sin duda. Pues Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, gracias por venirnos a explicar de qué se trata este asunto de las cifras de la pobreza. Muchas gracias, Paco. Gonzalo, gracias. Suerte, gracias. Y nosotros...